Nunca pensé que mi voz temblaría así diciendo esto, pero ya no puedo seguir tragándomelo. Engañé a mi marido, y lo peor no fue el sexo, fue que por primera vez en años me sentí vista. Si estás escuchando esto, necesito que sepas que no soy un monstruo, o al menos eso me repito cada noche. Me llamo Laura, tengo 41 años, y durante 15 creí tener una vida correcta. Un marido estable, una casa ordenada, cenas a la misma hora y domingos previsibles. Andrés era un buen hombre, responsable, trabajador, de esos que nunca levantan la voz. También era un hombre que dejó de mirarme hace mucho tiempo. No hubo una pelea concreta, ni una traición previa, solo silencio acumulado. Yo hablaba y él asentía sin escuchar. Yo me arreglaba y él no lo notaba. Yo me apagaba y nadie parecía darse cuenta. Todo empezó el día que se averió el ascensor del edificio donde trabajo. 7 pisos por las escaleras, con los tacones en la mano y la cabeza llena de pendientes. Ahí lo vi, sentado en el rellano del tercero, tocando una armónica. No era joven, no era especialmente guapo, pero había algo en su forma de estar ahí, sin prisa. Me sonrió y dijo, suena peor de lo que se siente. Reí, y esa risa me salió de un lugar que creía cerrado. Se llamaba Mateo, y trabajaba arreglando sistemas de ventilación. Nos vimos otros días, siempre en las escaleras, siempre con excusas mínimas. 5 minutos robados se convirtieron en 10. 10 en conversaciones. Conversaciones en confidencias. Y sin darme cuenta, empecé a esperar que el ascensor siguiera roto. Nunca me tocó al principio. Eso fue lo más peligroso. Me escuchaba. Recordaba lo que yo decía. Me preguntaba cosas que nadie me preguntaba desde hacía años. Cuando me dijo te noto cansada de ser fuerte, sentí que me abría por dentro. Esa noche llegué a casa y miré a Andrés dormido. Sentí culpa, pero también una rabia antigua. Pensé, si supieras lo sola que me siento a tu lado. La primera vez que nos besamos fue en mi coche, con el motor apagado y las manos temblando. Lloré antes y después. Mateo no me prometió nada, y quizá por eso confié en él. No hablábamos de futuro, hablábamos de verdad. Le conté cosas que nunca dije en mi matrimonio. Él me contó sus fracasos, sus miedos, su manera de sentirse siempre de paso. No era solo deseo. Era reconocimiento. Era sentir que existía. Pero la culpa no desaparece, se esconde. Cada mensaje borrado era una punzada. Cada llego tarde una mentira más pesada. Andrés empezó a mirarme raro. Yo empecé a mirarme peor. Mateo decía que no quería romper nada. Yo decía que tampoco. Y aún así, seguíamos. Hasta el día en que todo se torció. Fue una tarde cualquiera, una de esas que crees que van a pasar sin dejar marca. Entré en el coche, cerré la puerta y Mateo no arrancó. Me miró distinto. Demasiado serio. Dijo, hay algo que no te he contado. Y justo ahí, con el corazón acelerado y la garganta cerrándose, entendí que nada iba a volver a ser igual. Porque lo que me dijo después no solo cambiaba mi relación con él. Cambiaba todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Y eso aún no sé si estoy preparada para decirlo. Mateo respiró hondo antes de hablar, como si el aire pesara más de lo normal. Yo sentía el pulso en las sienes, ese latido que anuncia que algo se va a romper. Me dijo, no soy quien crees que soy en tu vida, no del todo. Pensé en una ex, en un hijo oculto, en cualquier cosa menos en lo que vino después. Me explicó que no llegó a ese edificio por casualidad. Que no estaba ahí solo por trabajo. Que llevaba meses entrando y saliendo de mi rutina sin que yo lo supiera. Y cada palabra era como quitar una capa de pintura vieja de una pared que yo creía firme. Mateo conocía a Andrés. No de pasada. No de nombre. Lo conocía bien. Demasiado bien. Habían trabajado juntos años atrás, en un proyecto que terminó mal, con reproches, silencios y algo que nunca se dijo del todo. Yo miraba el volante, incapaz de procesar. Le pregunté por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Me dijo que al principio fue curiosidad. Luego coincidencia.
Luego necesidad. Que me vio un día en una comida de empresa, a distancia. Al lado de Andrés, sonriendo de una forma que no te llega a los ojos. Dijo que se reconoció en ese gesto. Que cuando el ascensor se rompió, decidió no evitarme. Que nunca planeó enamorarse. Yo sentí una mezcla de vergüenza y vértigo. Como si mi vida hubiera sido observada desde fuera todo ese tiempo. Le grité. Le dije que me había usado. Que había jugado conmigo. Mateo no se defendió. Solo dijo algo que todavía me quema, nada de lo que sentí fue mentira. Volví a casa esa noche con la cabeza hecha ruido. Andrés estaba en la cocina, preparando algo sencillo. Me besó la mejilla como siempre. Ese beso automático, sin pausa. Y por primera vez pensé que quizá yo tampoco lo conocía tanto como creía. Me senté frente a él y lo miré en silencio. Él me preguntó si me pasaba algo. Yo dije que estaba cansada. Otra vez. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Mateo dejó de escribirme. Yo tampoco lo busqué. Pero su presencia seguía ahí, en cada esquina de mis pensamientos. ¿Y Andrés? Andrés empezó a hablar más. A preguntarme cosas raras. A decir nombres del pasado. A mencionar trabajos antiguos. Como si algo se estuviera acercando sin avisar. Una noche, sin mirarme, me dijo, a veces la gente vuelve a tu vida para ajustar cuentas. Sentí un frío seco en la espalda. Le pregunté a qué venía eso. Me respondió que era solo una reflexión. Pero su voz no sonaba casual. Sonaba preparada. Yo ya no dormía. Repasaba cada conversación con Mateo, buscando señales. Cada gesto de Andrés, buscando grietas. Empecé a preguntarme si mi infidelidad había sido realmente una huida o una trampa que yo no vi venir. Si ese vínculo que sentí tan real era mío o estaba contaminado desde el inicio. Una tarde, Mateo apareció otra vez. No en las escaleras. No en el coche. En un lugar donde jamás debió estar. Me miró con culpa, pero también con urgencia. Y dijo, no es solo cosa mía. Tu marido sabe más de lo que imaginas. Ahí entendí que la historia que yo estaba contando, esa confesión que creía íntima, tenía más capas. Que yo no era la única que ocultaba algo. Y que la verdad estaba mucho más cerca de estallar de lo que estaba dispuesta a admitir. Mateo apareció en el supermercado del barrio, junto a la sección de frutas, como si fuera lo más normal del mundo. Yo estaba eligiendo tomates y sentí su voz detrás de mí. Dijo mi nombre en voz baja, casi con miedo. Me giré y por un segundo pensé que me iba a desmayar. No lo saludé. No sonreí. Solo lo miré, con esa mezcla de deseo, rabia y pánico que ya se me había instalado en el cuerpo. Me pidió 5 minutos. Le dije que no. Me siguió hasta el coche. Me dijo que no podía callarse más. Que Andrés había empezado a mover cosas. Que había preguntas. Que había sospechas que no tenían que ver solo conmigo. Yo no entendía nada y al mismo tiempo lo entendía todo. Abrí el coche, me senté y él se apoyó en la puerta abierta. No me tocó. Eso lo hizo peor. Me confesó que Andrés siempre había sido un hombre de silencios largos. Que cuando trabajaron juntos, él aprendió a esconder lo que veía. Que no gritaba, no confrontaba, solo acumulaba. Me dijo que Andrés no perdona. Que observa. Que espera. Y yo sentí que había vivido 15 años con un extraño. Esa noche, Andrés llegó más tarde de lo habitual. Traía una botella de vino que nunca compraba. Sirvió 2 copas. Se sentó frente a mí. Me preguntó si era feliz. Así, sin rodeos. Sentí que el aire se iba de la habitación. Le respondí con una frase neutra, cobarde. Él sonrió apenas. Y dijo, eso no es una respuesta. Empezó a hablar de nosotros en pasado. De cómo nos habíamos conocido. De lo mucho que yo reía antes. De cuándo dejé de hacerlo. Yo tenía la garganta cerrada.
Pensé que ese era el momento. Que iba a decirlo todo. Pero no lo hice. Y ese silencio fue otra traición. Los días siguientes fueron una coreografía tensa. Mateo y yo evitándonos. Andrés observándome más de lo que hablaba. Yo caminando por la casa como si pisara vidrio. Cada objeto parecía saber algo que yo no. El teléfono vibraba y mi corazón se aceleraba. Y a veces no vibraba, y eso era peor. Una madrugada. Andrés se levantó y fue al salón. Lo seguí sin hacer ruido. Estaba revisando una caja vieja. Papeles, carpetas, nombres. Reconocí uno. Mateo. Sentí náuseas. No dije nada. Volví a la cama. Y supe que el juego ya no era mío. Mateo me escribió después de semanas de silencio. Un solo mensaje. Tenemos que hablar antes de que sea tarde. No le respondí. Pero no pude borrarlo. Lo leí una y otra vez. Como si ahí estuviera la última puerta de escape. Empecé a recordar cosas. Detalles que antes no encajaban. Las preguntas aparentemente inocentes de Andrés. Sus silencios estratégicos. Sus noches en vela. Sus cambios de humor. Y me di cuenta de algo que me heló la sangre. Mi marido no estaba descubriendo mi infidelidad. La estaba dejando avanzar. Una tarde, Andrés me dijo que iba a salir con antiguos compañeros de trabajo. Nombró a Mateo como si nada. Me miró mientras lo decía. Buscando una reacción. Yo asentí. Sentí que estaba firmando algo que no había leído. Mateo me llamó esa noche. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Su voz estaba rota. Decía que nunca quiso hacerme daño. Que todo se había salido de control. Que Andrés quería verme caer, pero despacio. Que yo no era el objetivo inicial, pero ahora sí era parte del ajuste. Colgué temblando. Me senté en el suelo de la cocina. Pensé en mi vida antes del ascensor roto. Antes de sentirme vista. Antes de confundir atención con salvación. Y por primera vez entendí que mi infidelidad no había sido solo una huida emocional. Había sido una grieta que alguien más estaba usando. Esa noche, Andrés volvió tarde. No pregunté nada. Él me acarició el pelo mientras fingía dormir. Ese gesto suave, casi tierno, me dio más miedo que un grito. Porque supe que la explosión no sería ruidosa. Sería precisa. Y yo ya estaba demasiado dentro como para salir ilesa. Empecé a vivir con la sensación de que cada día era una antesala. Nada explotaba, pero todo vibraba. Como esos segundos interminables antes de que algo se caiga al suelo y sabes que no hay forma de atraparlo. Andrés se volvió atento. Demasiado. Me preparaba café por la mañana. Me preguntaba cómo me sentía. Me tocaba la espalda al pasar, como marcando territorio. Yo sonreía y respondía con frases cortas, cuidando cada palabra como si fuera una pieza de vidrio. Mateo desapareció otra vez. Y esa ausencia pesaba más que su presencia. Porque ya no era solo deseo lo que me unía a él. Era miedo compartido. Era el único que sabía exactamente dónde estaba parada. Una noche soñé que el ascensor volvía a funcionar. Subía sola. Y en cada piso veía una versión distinta de mí misma mirándome sin decir nada. Me desperté empapada en sudor, con Andrés respirando tranquilo a mi lado. Pensé, él duerme porque ya decidió cómo va a terminar esto. Empecé a escribir cosas en el móvil. Notas que nunca envié. Confesiones que no grabé. Ensayos de verdades que no me atreví a decir en voz alta. Me di cuenta de algo doloroso, no sabía a quién temía más perder. Y eso me dio vergüenza. Andrés me propuso un viaje corto. Un fin de semana fuera. Para reconectar, dijo. Usó esa palabra. Reconectar. Como si fuéramos un aparato averiado. Acepté. Porque negarme habría sido una señal. Y yo ya no podía permitirme ninguna más.
Durante el viaje habló de todo menos de nosotros. De trabajo. De política. De anécdotas viejas. Yo lo escuchaba con una atención casi enfermiza, buscando dobles sentidos, trampas, grietas. Pero no había nada. Eso era lo más inquietante. La última noche, en el hotel, me preguntó si alguna vez había pensado en empezar de nuevo. No con alguien más. Con otra versión de nosotros. Me miró fijo al decirlo. Sentí ganas de llorar. No lo hice. Le dije que sí. Mentí otra vez. Cuando volvimos, encontré una nota en el buzón. No tenía firma. Solo una frase escrita a mano. Hay verdades que no necesitan ser dichas para destruirlo todo. Me temblaron las piernas. Supe que no era de Mateo. Mateo nunca fue así de frío. Esa misma tarde, Andrés me preguntó si quería acompañarlo a una cena. Con viejos conocidos. Dijo el nombre de Mateo de nuevo. Como quien deja caer un vaso para ver si se rompe. Acepté. Porque ya estaba rota. Vi a Mateo desde lejos. Más delgado. Más tenso. Cuando nuestras miradas se cruzaron, entendí que él tampoco sabía cómo iba a terminar esto. Andrés se movía entre la gente con una calma insultante. Saludaba. Sonreía. Observaba. En un momento se acercó a nosotros. Nos presentó. Como si no nos conociéramos. Yo sentí que el corazón me golpeaba en los oídos. Mateo extendió la mano. Yo la tomé. Duró un segundo de más. Andrés lo notó. Claro que lo notó. Durante la cena, Andrés habló del pasado laboral. De errores. De traiciones profesionales. Usó esa palabra. Traiciones. Mirando su copa. No a nosotros. Mateo apenas comió. Yo no probé bocado. Al volver a casa, Andrés me dijo que estaba orgulloso de mí. Le pregunté por qué. Me respondió, porque la gente siempre se muestra tal cual es cuando cree que nadie está mirando. No dormí esa noche. Y ahí, en la oscuridad, entendí algo que me dejó sin aire. Mi infidelidad ya no era el centro de esta historia. Era solo la herramienta. El escenario. El pretexto. Y todavía no sabía cuál iba a ser el precio exacto de haberme sentido viva por primera vez en años. Empecé a notar cambios pequeños, casi invisibles para cualquiera que no viviera dentro de mi cuerpo. Andrés dejó de revisar el móvil delante de mí. Empezó a bloquear la pantalla. A salir a caminar solo. A volver con ese olor a calle nocturna que no reconoce a nadie. Yo, en cambio, me encogía. Hablaba menos. Respiraba más bajo. Sentía que cualquier movimiento brusco podía activar algo. Como si la casa estuviera llena de sensores invisibles. Mateo me escribió de madrugada. No palabras largas. Solo una frase, creo que ya decidió. No pregunté qué. No hizo falta. Borré el mensaje, pero se me quedó tatuado por dentro. Empecé a pensar en confesarlo todo. En sentarme frente a Andrés y decirle que sí, que había otro. Que me había sentido sola. Que me había equivocado. Imaginé su reacción 1000 veces. Nunca levantaba la voz en esas fantasías. Siempre sonreía. Y eso era lo que más miedo me daba. Un día llegué antes a casa. Andrés no estaba. La casa olía distinto. Como si alguien hubiera abierto ventanas emocionales que yo no sabía que existían. Fui al despacho. El ordenador estaba encendido. No debía haberlo mirado. Pero lo hice. No encontré mensajes. Ni fotos. Ni pruebas evidentes. Encontré algo peor. Carpetas con fechas. Notas. Observaciones. Pequeños detalles de mi rutina. Horas. Cambios de humor. Silencios. No había reproches. Había registro.
Cerré el ordenador con las manos temblando. Me senté en el suelo. Sentí una vergüenza tan profunda que me dio náuseas. No por haber engañado, sino por haber creído que no se notaba. Cuando Andrés volvió, me encontró cocinando. Demasiado normal. Me abrazó por detrás. Apoyó la barbilla en mi hombro. Dijo, últimamente estás distinta. Yo asentí. No pregunté si para bien o para mal. Esa noche, en la cama, me preguntó si confiaba en él. La pregunta cayó despacio. Como una gota fría. Le dije que sí. Y en ese instante supe que esa palabra ya no significaba nada entre nosotros. Mateo intentó verme. Insistió. Dijo que necesitábamos adelantarnos. Que si yo hablaba primero, quizás. No terminó la frase. Nunca terminaba las frases cuando tenía miedo. Le dije que no podía. Que ya no sabía dónde pisaba. Él guardó silencio. Y ese silencio sonó a despedida. Los días se volvieron densos. Pesados. Como si el tiempo se hubiera espesado. Andrés empezó a hacer planes a largo plazo. Reformas. Viajes futuros. Hablaba de nosotros en plural otra vez. Pero era un plural extraño. Sin calor. Como un contrato renovado sin leer la letra pequeña. Una tarde me preguntó si recordaba cuándo fue la última vez que lloré delante de él. Le dije que no. Sonrió. Y dijo, yo sí. No añadió nada más. No hizo falta. Ese recuerdo era un arma que yo no sabía que existía. Mateo dejó de escribir. Definitivamente. Y en esa ausencia entendí que mi refugio ya no estaba disponible. Que la historia que creí mía había sido absorbida por algo más grande. Más frío. Más paciente. Empecé a grabar esta confesión. No para publicarla. No para que nadie me perdone. Para escucharme. Para asegurarme de que sigo aquí. De que no me he disuelto del todo en la mirada de otro. Andrés me observaba mientras hablaba por teléfono. Mientras me peinaba. Mientras me quedaba callada. Como si ya hubiera visto el final y solo estuviera comprobando que cada escena se cumplía. Y lo más inquietante de todo. Es que empecé a preguntarme si, en el fondo, él siempre supo quién era yo. Y si fui yo la que se engañó creyendo que podía vivir una doble vida sin consecuencias. Porque ahora, cada vez que me mira, siento que no espera una confesión. Espera algo más. Algo que todavía no alcanzo a nombrar. Y ese algo está cada vez más cerca. El final llegó un martes. Sin lluvia. Sin gritos. Sin escenas. Llegó con una conversación que Andrés llevaba años ensayando en silencio. Me pidió que me sentara. No en el sofá. En la mesa. Como cuando hay algo importante que firmar. Me miró con una serenidad que me atravesó más que cualquier reproche. Me dijo que sabía lo de Mateo desde el principio. No desde el supermercado. No desde los mensajes. Desde antes. Desde el día del ascensor. Desde el momento exacto en que me vio volver a casa con una luz distinta en la cara. Me explicó que Mateo no apareció por casualidad. Que fue él quien lo llamó. Que sabía que yo estaba vacía. Que sabía que no lo dejaría por aburrimiento, pero sí por sentirme viva. Y que necesitaba comprobar algo. Yo no podía hablar. Solo lo miraba. Sentía que el suelo se había ido. Andrés me dijo que no lo hizo por venganza. Ni siquiera por celos. Lo hizo para responder una pregunta que llevaba años masticando. Quería saber si yo me quedaba porque me amaba. O porque nunca había tenido una razón real para irme. Mateo fue la prueba. El espejo. El detonante. Me dijo que cuando vio que no me iba. Que mentía. Que me rompía por dentro, pero seguía volviendo a casa. Entendió todo lo que necesitaba entender. Yo le pregunté qué iba a pasar ahora. Por primera vez en años, mi voz salió honesta.
Sin cálculo. Sin defensa. Andrés suspiró. Y dijo algo que todavía me retumba en el pecho. Ahora puedes elegir. Antes no podías, porque no sabías quién eras. No me echó. No me perdonó. No me pidió nada. Me dejó la decisión completa. Como un peso que no se puede compartir. Mateo desapareció de nuestras vidas esa misma semana. Sin despedidas. Sin explicaciones. Como alguien que ya cumplió su función. Yo me quedé. No por comodidad. No por miedo. Me quedé porque entendí algo devastador. No engañé a mi marido por amor. Lo engañé para comprobar si aún era capaz de irme. Y no me fui. Ahora vivimos juntos. Distintos. Sin mentiras. Sin caricias automáticas. Con una verdad incómoda sentada entre los dos. Y cada noche, cuando apago la luz, me pregunto algo que no me deja dormir. Si tuvieras la oportunidad de descubrir quién eres realmente, ¿aceptarías el precio de saberlo?